Hola y bienvenidos a los poquitos estudiantes que atendieron el llamado. Realmente no sé qué pasa, si sabemos que todas las hasta las 2 de la tarde. Entonces, la idea es que ustedes estén prestos a conectarse en el momento en el que se los llama. Y yo les había dicho que siempre los iba a convocar en esta hora, porque la hora, ustedes siempre van a tener llamado a la primera y a la última hora. Entonces, pues no sé, felicidades a ustedes que ingresaron, no sé qué pasará con los otros. Igual espero que por lo menos miren la grabación de la clase de hoy, porque hoy vamos a iniciar precisamente un nuevo tema, mm, ya teniendo en cuenta que pues algunos de ustedes o muchos aún todavía no reviso em, lo que me enviaron respecto al sistema circulatorio y la explicación a través del audio o del video, mm, porque pues como les explicaba en la clase pasada, toda la semana anterior estuvimos prácticamente en, en comités de evaluación, eh, y adicionalmente yo tuve una situación familiar bastante complicada que debía atender y por ese motivo, pues lastimosamente yo no pude estar con ustedes. Entonces, pues por eso ofrezco disculpas, pero realmente era necesario que yo me ausente. En tal sentido, yo les había dicho que ustedes me podían enviar al WhatsApp el trabajo, sus trabajos con respecto a la exposición del organismo y que ustedes hayan escogido y la explicación de cuál o de qué tipo de circulación tenía dicho organismo. Como les digo, no he revisado a cabalidad todos los correos que me han llegado ni todas los mensajes. De hecho, tengo representados más de 200 mensajes. Entonces, no se preocupen si de pronto yo no les he respondido aún, porque, pues, me voy a poner en la tarea durante esta semana. En esta semana espero ponerme al día con esas revisiones. Si no les llega ya en esta semana por lo menos un okey revisado, entonces ahí sí ya me pueden decir: "Mira, profe, tú no me respondiste, yo te envié, por favor califícame". ¿Listo? Y yo, pues, obviamente procederé en consecuencia. Eh, Espérenme, cierro por acá. Eso como primera parte. Como segunda parte, pues, siempre como que, difundir el mensaje del autocuidado en este momento tan difícil que estamos pasando. Sí. Entonces, pues, yo veo la situación muy dura. Ahorita que me tocó andar en hospitales y eso, debido a la situación que les comentaba de mi tía que, pues, lastimosamente finalmente falleció. Entonces, yo me di cuenta que, pues, la situación está muy dura, muy, muy dura, y no únicamente para las familias que reciben la noticia de la muerte y el fallecimiento de sus seres queridos, sino está, muy difícil para el personal de salud, que está reventado realmente y ya no dan abasto por irresponsabilidad nuestra, por nuestra manera de desacatar los llamados urgentes que hacen ellos a que nos cuidemos. Entonces, yo sí les quiero pedir, mis niños queridos, que difundan el mensaje de cuidado, de estar en sus casas, no haya que salir, por lo menos ustedes chicos no tienen a qué salir. Yo sé que es difícil mantenerse en la casa tantos días, tanto tiempo, ya vamos más de un año en esta historia, pero es mejor estar aquí adentro un tiempo más a que ya nunca más nos volvamos a ver. Entonces, la idea es que, pues sí, se cuiden, cuiden a sus padres, cuiden a sus hermanos, porque ahorita no se está enfermando únicamente la gente de edad o mayor, sino que ya he visto muchos cuadros de gente joven, incluso niños, que se está enfermando y se está enfermando de tal manera que no van a poder
sobrepasar este pico en el que estamos. Entonces yo muy cariñosamente, con mucho respeto y con mucha confianza en que ustedes van a poder acatar esta recomendación, con mucho cariño les digo que se cuiden y que cuiden a sus familias. Dicho lo anterior, quiero en este momento dar inicio a la explicación de la guía correspondiente para la presente semana. Ustedes saben que prácticamente cada 15 días estamos recibiendo guías. eh, pues habíamos tenido como ¿qué les digo yo? Un lapso en el cual eh, pudiéramos haber demorado un poquito la repartición de la guía con respecto a las fechas anteriores, pero ya. ¡Chao, pa! Bendición. Perdón, es que se van a hacer unas vuelticas médicas precisamente aquí en mi casa. Entonces, pues el tema nuevo que nos compete en este momento ya es como darle la finalización a aquello que estábamos viendo, que pues era lo referente al sistema circulatorio, ¿sí? En seres vivos. ¿Con quién terminamos? Pues con nosotros, con los seres humanos. ¿Y por qué lo hacemos de último? Pues porque es el sistema un poquito más complejo en cuanto a la estructura y a los órganos y al manejo principalmente que se le da a este tipo de aparatos, ¿sí? Entonces, el sistema circulatorio, pues como ustedes lo saben y yo les había dicho en clases pasadas, ustedes aseméjenlo a la vía del ferrocarril en conjunto con la vía del pollo o con la otra vía que no me acuerdo, esas vías de dos quebradas, el viaducto, que son ¿qué? Los que transportan o nos transportan y nos llevan y nos traen a nuestras casas, llevan el alimento, llevan los carros, ¿no? Hago referencia, o sea, los transportes y las cadenas, o sea, los canales por los cuales viajan son los vasos, son como decíamos en las plantas, el sistema vascular, o sea, el sistema que ayuda a transportar. Y en este caso, entonces, las vías son el sistema vascular, que hace referencia a arterias y venas, y el transporte, o sea, los carros, los buses, los taxis, etcétera, son las células que transportan diferentes cuestiones, alimentos, vestido, qué sé yo, no sé, materias primas para la construcción, nos transporta a nosotros, ¿sí? Entonces eso transpórtenlo acá adentro nuestro y entonces las venas, las arterias son las que a través de la sangre transportan que los nutrientes, el oxígeno, nos ayudan a desechar el dióxido de carbono y adicionalmente a eliminar las sustancias de desecho que ya no nos sirven. Eso es el sistema circulatorio. Entonces, también lo podemos llamar sistema cardiovascular, ¿sí? Y su función es transportar para que se garantice que haya un intercambio de sustancias, ¿sí? Hacia el cuerpo, o sea, hacia todas las partes del cuerpo y que adicionalmente todo lo que ya no nos sirve del cuerpo, entonces sea entregado a los órganos que son los encargados de su eliminación. Generalmente el sistema circulatorio está asociado al sistema linfático, ¿sí? El cual es el encargado de darle como la inmunidad, es el sistema inmune que nosotros tenemos, ¿sí? Y entonces van de la mano y los dos pues harían como el gran vínculo para la conformación y el funcionamiento adecuado del sistema circulatorio, ¿ya? Eh, Cuando nosotros tenemos funcionando correctamente nuestro sistema circulatorio adicional al sistema linfático y pues obviamente todo nuestro organismo, vamos a hablar de un equilibrio en nuestro sistema. ¿A qué hacemos referencia con eso? A la homeostasis. Yo creo que en alguna ocasión yo les había hablado de la homeostasis, que es el mecanismo por el cual nosotros podemos equilibrar nuestro cuerpo, es decir, cuando hay cambios de temperatura, cuando nosotros nos agitamos, cuando hay una reacción de nuestro cuerpo que puede afectarnos internamente o también externamente, entonces la homeostasis o el proceso de homeostasis precisamente hace que el cuerpo regule
o se regule y vuelva a su estado natural y entonces pues siga funcionando correctamente. ¿Listo? Entonces vamos a vincular el sistema linfático con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es nuestro medio de transporte o ayuda a transportar sustancias buenas, así como a eliminar o a llevar a los órganos encargados de la eliminación las sustancias que ya no nos sirven en nuestro cuerpo. Adicionalmente tenemos que mirar o hablar de que nuestro sistema circulatorio, por ser como el más complejo, el más completo de todos los sistemas circulatorios de los seres vivos, va a cumplir unas funciones, ¿sí? Y va a tener unas características adicional a que consta de varios órganos y elementos que ayudan mucho en el funcionamiento correcto de dicho sistema. Cuando hago referencia a los órganos, generalmente yo me voy a ir por el corazón, que es de las partes más importantes del sistema circulatorio, por los vasos sanguíneos, que es a través del cual, el mecanismo por el cual va a haber el transporte, y obviamente pues la sangre, que va a ser el líquido que va a transportar a la hora las sustancias buenas, el oxígeno y las sustancias no tan buenas, y nos va a ayudar para que se desechen, que entre estas sustancias serían los de desecho y el CO2 que nosotros producimos. ¿Sí? Adicionalmente, tenemos que hablar de... Se demora mucho. Sí, una hora más o menos. Espérenme un momentico, qué pena. Qué pena, chicos, es que me están preguntando si voy a almorzar y les digo que todavía no. Bueno, entonces ya hacemos referencia a estos elementos que constituyen el sistema circulatorio y entonces tenemos que referirnos también a que de las características principales que nosotros tenemos en nuestra circulación es que es doble, es completa y es cerrada. ¿Sí? ¿Por qué doble? Pues porque pasa dos veces por el corazón. Una vez con la sangre que no está oxigenada y otra vez con la sangre que esté desoxigenada. Cerrada, porque ustedes ven que no hay, o sea, nosotros no expulsamos a cada momento sangre, ¿cierto? Salvo que pues nos hagamos de pronto una herida o sí, más que todo eso, o de pronto tengamos como una descompensación y nos salga sangrecita de pronto pues por la nariz, pero es que eso no es común, ¿cierto? Entonces es cerrada porque nuestra sangre está dentro de los vasos sanguíneos. Doble, cerrada y completa. ¿Completa por qué? Pues porque hace el recorrido, y hace el recorrido completo en nuestro cuerpo y lo hace dos veces, procurando en un recorrido llevar la sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo y llevar en otro recorrido la sangre desoxigenada precisamente al sitio donde va a tener su proceso de oxigenación. ¿Sí? Entonces, esas características son muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Ahora entonces, yo les quiero hablar acerca de los elementos que conforman el sistema circulatorio. ¿Qué elementos son? Ustedes, cuando les hablo yo de sistema circulatorio, ¿qué se imaginan o qué es lo primero con lo que relacionan el sistema circulatorio? ¿O es que estoy hablando solita? ¿Quién quiere participar? ¿Con qué se imaginan o con qué relacionan el sistema circulatorio ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza? Lo primero. Creo que, Rafael, ¿qué? o sea, a mí se me viene a la cabeza el sistema circulatorio del agua. ¿El ¿Cómo agua? va todo? Sí, el ¿Cómo? agua. El agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua tiene una dirección, a donde termina y se regresa y así sucesivamente. Es un ciclo. Bueno, ya sé tu alegoría, listo. ¿Quién más? Aparte de Rafael, ¿quién quiere participar?
No creo que esté solamente con Rafael yo en esta clase. Veo a 9 más, a 8 más que están conmigo. Casey, Camilo, Cristal, Cristian, Profe, son... Ajá, a ver, participemos. el sistema circulatorio no es donde circula la sangre y esas cosas, pero La digo yo. sangre y esas cosas, pues principalmente la sangre, obviamente, ese es el sistema circulatorio. Entonces, cuando a mí me dicen sistema circulatorio, pues yo lo primero que pienso es en sangre. Lo segundo en corazón, en venas, ¿no? Que son los conductos por los cuales esta viaja. Antes de seguir, les pido porfa que me prendan la camarita para poderles sacar la foto de la asistencia. Brian y Javier y Rafa, muy bien. A ver, ¿quién más? Juan Diego, muy bien. Y yo no les conocía algunitos la cara. Que sería de Cristal, Camilo y Geisy, que no me aparecen por aquí. Bueno, entonces, listo, muchas gracias, hijos, ya la pueden cerrar. Para continuar, entonces, tenemos que empezar hablando precisamente del corazón. Corazón, pues ustedes saben que es un órgano muscular, ¿sí? Tiene 3 capas de músculo. ¿Por qué? Porque pues el corazón necesita precisamente unos revestimientos que le ayuden como a ser protegido, teniendo en cuenta todo el trabajo que éste realiza, ¿sí? Ustedes saben que el corazón desde el momento, o desde antes de nacer, mejor dicho, desde el momento en que nosotros nos formamos, es el corazón el encargado prácticamente de funcionar mañana, tarde y noche. El día que se para el corazón, pues obviamente se para todo nuestro mecanismo de funcionamiento y la vida como tal. ¿Por qué? Pues porque este es el que bombea la sangre, precisamente, y esa es una de sus funciones principales. Entonces, el corazón, como les digo, tiene 3 capas, ¿sí? 3 capas de músculos que le ayudan en ese trabajo continuo que realiza. La primera y la más externa se llama el pericardio o epicardio. ¿Sí? Esos nombrecitos les van a aparecer a ustedes en la guía que voy a compartir con ustedes. ¿Qué pasa con esta capa? Es la encargada de lubricar y amortiguar los movimientos que hace el corazón, que se llaman movimientos cardíacos. Entonces, ¿por qué lubrica? Pues porque el corazón con ese continuo movimiento necesita algo como que lo esté accionando, ¿sí? Y que a su vez también amortigue la fuerza en que hace precisamente el corazón al bombear. Entonces, esa capa se encarga precisamente de esas dos funciones, de lubricar y de amortiguar los movimientos cardíacos que realiza pues, nuestro corazón. La segunda capa, que es la capa del medio, pero es la más gruesa, se denomina miocardio, ¿sí? Y está formada, ¿por qué? Por músculo cardíaco. Ese es principalmente como el contenido de esta capa, el músculo cardíaco, el cual a su vez se conforma de unas fibras muy pequeñitas, o se llaman microfilamentos o microfibras, que contienen muchas proteínas, ¿sí? Unas de estas proteínas se llaman miosinas, que son las que conforman los filamentos que son un poquito más gruesos. Las que conforman los filamentos que son más delgaditos se llaman actinas, troponinas y tropomiosinas, ¿sí? Entonces, como el miocardio es la capa más gruesa, esta entonces va a estar formada por 2 tipos de fibras. Las unas que son gruesas, que tienen la proteína miosina, y las que son delgaditas o tienen filamentos delgados que están conformadas por 3 tipos de proteínas, que son la actina, la troponina y la tropomiosina. ¿Listo? ¿Qué pasa con estas fibras? Como son gruesas, pero también hay otras que son delgadas, ¿sí? Estas ayudan a que el corazón se contraiga, es decir, se expanda
y haga este movimiento de recogimiento, porque el corazón está así, expandiéndose y contrayéndose. Entonces, este tipo de, o esta membrana, ¿sí? Este tipo de músculo con sus fibras, las gruesitas y las delgadas, son las que permiten precisamente este movimiento de expandir y de contraerse. A su vez, la tercera capa que contiene, o que tiene más bien, nuestro corazón es la capa más interna, que sería la más delgadita, ¿sí? Y que se reviste del endotelio. Esta se llama endocardio. Entonces, la más externa, ¿cómo se llamaba? Pericardio, ¿sí? Pericardio o epicardio. La del medio, miocardio. Y la de más adentro, es decir, la que está más interna de nuestro corazón, se llama endocardio. Endo es adentro. ¿Listo? Está revestida del endotelio, evita que haya una coagulación de la sangre, ¿sí? La coagulación, ustedes saben que es un mecanismo de reacción de nuestro cuerpo cuando hay, por ejemplo, una herida, ¿sí? Para que o para evitar que haya un derramamiento de sangre, ¿cómo se llama? Una hemorragia, ¿sí? Entonces ahí empieza a actuar el mecanismo de coagulación, precisamente deteniendo este flujo de sangre. Pero entonces nosotros, como necesitamos que nuestro corazón esté moviéndose continuamente, no, pues lo menos que necesitamos es que nuestra sangre se coagule en ese movimiento, ¿sí? O para permitir ese movimiento. Entonces, para eso se encuentra el endotelio, para revestir la capa interna del corazón y evitar precisamente que haya un proceso de coagulación. Dentro de nuestro corazón podemos encontrar adicionalmente una pared que es muscular también, que se denomina un tabique, o se denomina tabique interventricular. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es una pared, ¿sí?, que está entre los ventrículos. Esta lo divide al corazón en dos partes, o en dos lados, si lo queremos ver así, un lado izquierdo y un lado derecho. Y a su vez vamos a encontrar 4 cámaras o 4 cavidades en nuestro corazón, que sería 2 aurículas y 2 ventrículos. Las partes superiores de nuestro corazón las vamos a denominar como aurículas. Las partes inferiores, las más delgaditas, las vamos a denominar ventrículos. Entre las ventrículas y los ventrículos y las aurículas existen unas válvulas. Ustedes ven, por ejemplo, una válvula, ustedes asemejen a un grifo o a una llave de agua. Las válvulas regulan precisamente el paso del fluido, y esto es lo que hacen este tipo de válvulas, las válvulas auriculoventriculares, que se encuentran dentro de nuestro corazón, que son las encargadas de, como les digo yo, de autorizar el paso de la sangre de una aurícula a un ventrículo o de una cavidad a otra, ¿sí? Entonces, de estas válvulas hay varios tipos. Por ejemplo, la válvula tricúspide es la que permite el paso de la sangre ¿de qué? De la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ¿sí? A su vez, hay otra válvula que también nos ayuda en este paso, que se llama la válvula mitral o la válvula bicúspide. Esta permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Después encontramos la válvula sigmoide pulmonar, que esta permite el paso de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para llevarla a los pulmones donde esta sangre sea oxigenada. La válvula sigmoidea aórtica, escuchen bien el nombre, aórtica, permite el paso del ventrículo, o sea, de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y de allí hacia el resto del cuerpo, o sea, el resto del organismo, ¿sí? Entonces, podemos ver que existen 3 válvulas principales que permiten el paso de la sangre de un sitio a otro, ¿sí? Entonces, la recordamos, la tricúspide,
la mitral o bicúspide, la sigmoide pulmonar y la sigmoide aórtica. Esas son las 4 válvulas que pueden ayudarnos y regular el paso de la sangre de una cavidad a otra. Esa puede ser pregunta de examen. Igual ustedes la van a encontrar en su guía también. Ya terminando con las características que definen, por ejemplo, el corazón, entonces tenemos que hablar de otra parte muy importante que está dentro de los órganos que constituyen el sistema circulatorio, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos sanguíneos son el sistema vascular de nuestro cuerpo. Sí, entonces cuando ustedes digan o les pregunten, ¿el sistema vascular del cuerpo humano de qué está constituido? Fácil, pues de vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la función de estos? Transportar la sangre por todo el cuerpo, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuáles son? Nuestro sistema vascular está compuesto por vasos sanguíneos, cuya función es transportar la sangre a todo nuestro cuerpo. La sangre que es llevada a los pulmones para oxigenarse distribuye también nutrientes, ¿sí? Al cuerpo. Entonces, el sistema circulatorio precisamente hace la distribución de este oxígeno y de los nutrientes a través de la sangre, ¿sí? Pero a su vez también tiene la capacidad de transportar el dióxido de carbono, es decir, el CO2 que generamos nosotros después del proceso de respiración y de las sustancias de desecho hacia los órganos que los puede eliminar, sean ustedes, sean por ejemplo las glándulas sudoríparas o el sistema excretor. ¿Listo? ¿Cuáles son los mecanismos vasculares más importantes que tiene el cuerpo? Son 3, las arterias, las venas y los capilares. Entonces, las arterias son los vasos sanguíneos con la capa muscular más gruesa, ¿sí? Ellos tienen la capa muscular más gruesa que los de las venas. Cuando éstas se van alejando del corazón, es decir, cuando las arterias se van alejando del corazón, empiezan a ramificarse, ¿sí? Y disminuyen un poco su tamaño y su calibre. Así van a formar unas arteriolas, que cuando ya estas llegan a un punto, ¿sí? Tienen tantas ramificaciones que se convierten en capilares, o sea, ya son innumerables, incontables, entonces estas se forman en capilares. Entonces las arterias son las grandes, gruesitas, a medida de que se separan del corazón empiezan a formarse arteriolas, es decir, divisiones de las arterias, y llega el momento en el que se dividen tanto que forman capilares, ¿sí? Las arterias generalmente transportan la sangre oxigenada. Entonces, ustedes, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué transportan las arterias al cuerpo? Entonces, la sangre oxigenada. Pero hay una arteria que no cumple esta función, que se llama la arteria pulmonar, ¿sí? Esta es la única que conduce sangre sin oxigenar del corazón a los pulmones. ¿Para qué? Pues para que se oxigene. Entonces, todas las arterias de nuestro cuerpo van a transportar sangre oxigenada, a excepción de la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Qué transporta? Sangre sin oxigenar desde el corazón hacia los pulmones. A su vez también tenemos las venas, que también son vasos sanguíneos, pero con paredes musculares un poquito más delgadas o más finas que las arterias, pero que tienen mayor diámetro. Es decir, que las venas son un poquito más anchas, por decirlo de alguna manera, con respecto a las arterias. Estas también, cuando ya se van alejando del corazón, ¿qué pasa? Empiezan a ramificarse y sus ramificaciones se denominan vénulas. ¿Qué función? Si las arterias transportan sangre oxigenada, las venas van a transportar ¿qué? Sangre sin oxigenar o sangre desoxigenada, y adicionalmente van a transportar los productos de desecho que se han generado después de nuestro metabolismo celular, ¿sí? La única vena que no transporta sangre desoxigenada o con materiales de desecho se llama la vena pulmonar, que conduce, sí, sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón.
¿Sí ven? Entonces, la arteria pulmonar y la vena pulmonar son las excepciones de la regla que estamos diciendo ahorita. Finalmente nos encontramos con los vasos capilares, que son vasos sanguíneos también, que ellos conectan o comunican las arteriolas, es decir, las ramificaciones de las arterias, y las vénulas, que son las ramificaciones de las venas, ¿sí? Entonces aquí se conforman, cuando ya hay esa unión, se conforman las redes capilares. Bueno, a través de ellas, ¿qué pasa? El plasma sanguíneo, los nutrientes, el dióxido de carbono y las sustancias de desecho. Entonces, los capilares constituyen una de las unidades más funcionales y más importantes en el sistema circulatorio, porque allí en los capilares es donde se da el intercambio prácticamente de sustancias, a su vez de los gases, ¿sí? Entonces, por eso son muy importantes los capilares. En la guía ustedes van a encontrar como unos ejemplos de las venas, de las arterias, que son las más importantes y cuáles son las funciones que ellas generan en nuestro cuerpo para nuestro buen funcionamiento. Antes de terminar, porque ya el tiempito creo que se nos está agotando un poco, ya nos quedan como 3 minutos, no más. Bueno, en la próxima clase yo les voy a difundir un video en el que vamos a explicar con mayor profundidad lo que les estoy hablando ahorita, o va a ser un complemento más bien de esto que les estoy narrando en este momento. Pero entonces también, como les voy a compartir la guía, ustedes ya pueden ir trabajando en la guía para el día... El miércoles continuamos con la explicación y el jueves pueden iniciar también ya o continuar el trabajo de su guía. Para continuar y antes de finalizar nuestro encuentro de hoy, les voy a hablar de la sangre. Pues no hay circulación sin algo o sin el fluido que tenemos que hacer circular, ¿cierto? Entonces el fluido principal, pues obviamente es la sangre. Este es un líquido, ¿cierto? Es un líquido viscoso que está compuesto por células sanguíneas y por un líquido que se llama plasma, ¿sí? Esto se renueva constantemente. También lo podemos encontrar como o denominar el fluido de la vida, porque es que allí que se transportan los nutrientes, todos los nutrientes que las células necesitan para su funcionamiento, además del oxígeno que necesitamos para poder respirar. Además, en ella se transportan las sustancias o las células de defensa a través del sistema linfático. Otras nos ayudan en la coagulación para cuando nosotros tenemos algún problema con una herida o algo así. Y la cantidad de sangre que nosotros generamos siempre está ligada a nuestras características propias, es decir, entre más altos, más gorditos, entre mayor edad, o mejor dicho, las características de altura, de peso, de edad, de sexo que tiene la persona, van a marcar la cantidad de sangre que nosotros vamos a generar en nuestro cuerpo. Es decir, que pues un niñito de 2 años no va a generar los mismos litros de sangre que genera pues una persona de 30, 40 años, y tampoco va a generar la de 30, 40 años, si es bajita, la misma cantidad de sangre que va a bombear una persona que mida unos 2 metros, ¿cierto? Entonces, esas características corporales van a marcar como la generación precisamente de sangre en el cuerpo. El plasma, que creo que es la última parte que vamos a poder, ojalá que alcancemos. Si no, se quedan por favor con la guía, yo se las voy a compartir ahorita en el chat y pueden ustedes ir revisando la explicación y en la próxima clase terminamos la explicación y hacemos la proyección del video complementario. Pero bueno, hasta que se termine, pues yo les voy a hablar un poquito del plasma, que es un líquido que está constituido por unas proteínas, pero también por agua. Las proteínas que lo constituyen generalmente son las globulinas, la albúmina, entre otros, ¿sí? Este plasma transporta generalmente hormonas, oxígeno, dióxido de carbono, metabolitos, entre otras sustancias.